Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la revelación que tú has traído en tu palabra. Te pedimos que sigas obrando en nuestra vida, trabajando en nuestros corazones, edificándonos, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Que tu nombre sea exaltado. Deseamos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, que podamos, Señor, conocerte cada vez más profundamente. Así como dice este canto, Señor, nos amas tanto, Señor, y eso nos motiva a buscarte más. Nos motiva, Señor, a necesitarte más. Nos motiva, Señor, a desear conocerte, saber cuál es tu voluntad y buscar andar en tus caminos. Gracias, Señor, pedimos la revelación de tu Espíritu Santo para este maravilloso libro, Señor, que nos has dejado, el libro de Apocalipsis, que no nos desviemos, Señor, que lo que recibamos hoy, Señor, sea de parte tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en estos días hemos estado viendo las iglesias de Apocalipsis, son 7 iglesias, ¿verdad? Hemos visto Éfeso, y Éfeso fue la primera iglesia. Recuerden ustedes que tienen una representación histórica, y Éfeso fue la iglesia que vio a nuestro Señor Jesucristo, y en el primer siglo ellos continuaron con la tradición de los apóstoles, con los testimonios de los apóstoles, y muy de cerca recibieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cuántos siglos han pasado? Muchos siglos, ¿verdad? 20 siglos. Entonces, ellos, eh, el Señor, ¿verdad? Eh, les hizo una exhortación y les dijo que habían perdido su primer amor, ¿verdad? Es increíble cómo ellos, teniendo tan cerca al Señor Jesús, habiéndolo tenido unos cuantos años, ¿verdad? Después, ellos ya se estaban enfriando y estaban olvidando el amar a Cristo Jesús, ¿verdad? Esta iglesia, ¿verdad? Más o menos, Éfeso, ¿verdad? Se dice que corresponde a un periodo de el año 33 al año 64 después de Cristo. Después vimos la iglesia de Esmirna, y esta iglesia, ¿verdad? Es un periodo en el cual vimos que la iglesia fue grandemente perseguida, ¿verdad? Hubo muchos muertos. Quien confesaba que Cristo Jesús era el Señor era perseguido. ¿Por quién? Por los romanos, ¿verdad? Porque para ellos su Dios era el César. Uh-huh. Y entonces todo aquel que no obedecía a Roma tenía que morir. Esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? Estuvo en el periodo aproximadamente del 64 después de Cristo al 313. Fue el tiempo en el cual los cristianos fueron llevados al circo, ¿verdad? Pero no al circo Ataide, ¿verdad? Ni al circo, ¿verdad? Del Soleil, ¿verdad? Sino fue al circo romano, ¿verdad? Si hay algo que los gobernantes romanos querían hacer, era distraer al pueblo, ¿verdad? Con atracciones mientras ellos estaban haciendo sus manejes económicos, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Y el pueblo estaba contento porque les aventaban pan y estaban viendo un espectáculo, ¿verdad? Cómo los leones se comían a los cristianos y cómo les prendían antorchas, como antorchas en ese lugar, ¿verdad? Era una cosa horrible. Sin embargo, ¿verdad? El Señor Jesucristo a ellos les da una esperanza y les dice: yo soy la resurrección, ¿verdad? Yo estuve muerto y yo me levanté. Por lo tanto, ustedes también se van a levantar. Y después, la semana pasada vimos acerca de la iglesia en Pérgamo, que corresponde a un periodo del 600 al 1520, en el cual la iglesia deja de ser perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia se une al Estado, ¿verdad? La iglesia y el Estado eran una sola cosa. Viene el tiempo, ¿verdad?, en el cual Constantino, de una forma muy sabia, políticamente dice: bueno, ok, estamos persiguiendo a los cristianos, pero los cristianos cada vez son más. De hecho, ya los cristianos superan al gobierno romano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y entonces él dijo: ok, voy a levantar la bandera cristiana para que entonces la gente me siga. Uh-huh.
Y así fue como él dijo, pues yo soy cristiano y ahora la religión oficial es el cristianismo. Y todo aquel que no sea cristiano va a ser perseguido. Volteó las cosas completamente. Y aparentemente fue un tiempo de paz para los cristianos. Sin embargo, ¿qué sucedió? Como mucha gente se hizo cristiana sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se hizo una iglesia mundana, una iglesia carnal, una iglesia que no conocía a Cristo Jesús ni conocía las Escrituras, pero simplemente se hacían cristianos porque tenían privilegios. Ujú. Entonces, hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira, que es la iglesia de la Edad Media. La Edad Media es una edad de mucha oscuridad, una oscuridad tremenda que vino sobre toda la humanidad. Esta, digamos, las fechas en las cuales se relaciona la iglesia de Tiatira con la historia es aproximadamente del 1520 al 1750. Aún en ese tiempo, ¿verdad?, en el cual había una grande oscuridad, hubo una luz, ¿verdad?, que Dios envió a través de reformadores, gente que empezó a recibir la verdad del evangelio y entonces la luz volvió a resurgir después de ese periodo de oscuridad. ¿Qué hubo en la Edad Media? En la Edad Media, el gobierno estaba muy unido con los señores feudales. ¿Quiénes eran los señores feudales? Eran los que controlaban todas las parcelas, todos los campos, ¿verdad? Y la gente no tenía territorios. Todos tenían que trabajar para el señor feudal, pero el señor feudal, ¿verdad? Como estaba muy aliado con la iglesia, entonces él los controlaba no solamente económicamente, sino también religiosamente. ¿Verdad? Si ellos no obedecían al señor feudal, ¿verdad? Iban a recibir una maldición, eran excomulgados, ¿verdad? Entonces una serie de cosas en las cuales no solamente perdían, digamos, el sustento, sino perdían, según ellos, la salvación. Entonces de esa forma, ¿verdad? Vemos incluso en la actualidad como gente quiere sacar, ¿verdad? La bandera de Cristo o la bandera religiosa para tratar de controlar al pueblo. Esto no es nuevo, esto es algo histórico. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El César tiene sus cosas y hay que dárselas. Si tienes que pagar impuestos, si tienes que responder a la autoridad, si tienes que responder al gobierno, responde. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Son dos cosas separadas, ¿verdad? Hasta que venga el reino de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Cristo Jesús va a gobernar sobre las naciones. Pero en este tiempo, ¿verdad? Así es la situación, ¿verdad? Las cosas del gobierno no deben mezclarse con las cosas de la iglesia en el sentido de tratar de controlar a la población por medio de la religión. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver qué pasó en este periodo de la iglesia de Tiatira. Vamos a ver primeramente acerca de la ciudad de Tiatira, ¿verdad? Este nombre de Tiatira significa hija. Era una de las ciudades más pequeñas, ¿verdad? De las ciudades que se mencionan de Asia Menor, ¿verdad? La Odisea, Sardis, Esmirna, Éfeso, ¿verdad? Tiatira casi no figuraba, era pequeñita, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que había algo muy importante que se hacía en Tiatira. La gente se dedicaba a confeccionar ropa y tenían un secreto para poder producir un tipo de tinta, la tinta, digamos, púrpura, que era muy codiciada. ¿Por qué? Porque era como la moda, era muy elegante, ¿verdad? Era vestimenta de gente de alta sociedad, ¿verdad? Entonces, de esa forma, la gente recurría mucho a este lugar para comprar sus prendas. Bien, vemos en Hechos 16, 14 al 15 que Lidia era una vendedora de púrpura, ¿verdad? Ella no solamente era una mujer común, seguramente era una mujer de negocios y posiblemente también era una líder en ese ramo. Llega el apóstol Pablo, ¿verdad? Predicando el evangelio y esta mujer se convierte.
Y no solamente se convierte, ¿verdad? Sino que más adelante hospeda al apóstol Pablo y a sus apóstoles por un tiempo considerable, de tal forma que ellos pueden predicar la palabra de Dios en esa región. Fíjense que también la leyenda de esta ciudad, Tiatira, habla de que había una mujer que profetizaba en un templo dedicado a una diosa que se llamaba Zambate, ¿verdad? Y esa profetisa daba oráculos, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en la cultura helénica o en la cultura griega, la mujer, como también en la cultura romana, estaba tomando un lugar prominente y en muchos casos, ¿verdad? Aún sobre el hombre. Por eso tenemos una diosas, ¿verdad? Como Astoret, ¿verdad? Como Diana, ¿verdad? Eh, eh, Diosas que de alguna forma estaban tomando un protagonismo y por lo tanto también las mujeres estaban tomando un protagonismo en todas las áreas. Así es que esta profetisa daba sus profecías y tenía una alta influencia en la ciudad de Sardis. Como la ciudad de Sardis estaba organizada en gremios, ¿verdad? Estaba, digamos, el gremio de los costureros, ¿verdad? De, no sé, diferentes gremios, ¿verdad? Posiblemente de los comerciantes, ¿verdad? De los artesanos, etcétera. Un gremio, como ustedes saben, ¿verdad? Es un grupo de personas que, como se dedican a una misma actividad, se asocian para tener más poder, para poder comerciar mejor, pero también tienen compromisos. Los compromisos de ellos también eran con sus dioses. Ellos tenían, ¿verdad? Cada gremio tenía su patrón. Así como acá en un pueblo, ¿verdad? Tal vez el pueblo donde hacen las guitarras, ¿verdad? O donde hacen los zarapes. Hay un patrón, hay un santo al cual le rinden culto. Era lo mismo en aquel entonces. Y si la gente no daba su cooperación, entonces no estaban bien con el pueblo. Ellos tenían que de alguna forma responder, ¿verdad? No solamente con economía, sino también ir y adorar al santo patrono que llamaban ellos de ese lugar. Entonces había una influencia fuerte espiritualmente sobre las personas de la ciudad de Teatira. ¿Qué pasaba con los cristianos? Los cristianos estaban bajo esas presiones también, ¿verdad? Muchas veces tenían o se veían obligados a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo a los cristianos que estaban en Tiatira? Bien, primeramente vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y nos dice lo siguiente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como de bronce pulido. ¿Verdad? Aquí el Señor Jesucristo, como en las otras ocasiones, se presenta de una forma diferente. Dice, yo soy, ¿verdad? El que tiene esa mirada como llama de fuego. Un fuego, ¿verdad? El fuego es capaz de destruir todo. Solo depende de la intensidad de ese fuego, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, tienes madera, le aplicas un fuego a una temperatura y se desbarata. Si tienes acero, ¿verdad? Le aplicas 1000 grados y se desbarata. Si tienes roca, ¿verdad? Le puedes aplicar 2000, 3000 grados y todo el fuego lo desbarata. ¿Cuál será el fuego más caliente que podremos tener en el universo? El sol. Y el sol no utiliza gas, no utiliza combustibles. ¿Cómo es el calor del sol? ¿Cómo se produce? Atómico. Ahí hay reacciones, ¿verdad? De fusión, de fisión, ¿verdad? De tal forma, es como si fuera una bomba atómica, ¿verdad? Que está prendida, ¿verdad? Y el hidrógeno y el helio continuamente, ¿verdad? Están intercambiando masa, ¿verdad? De tal forma que se está liberando continuamente una cantidad poderosísima. Son grados inimaginables para nosotros de temperatura. El fuego depende de la temperatura, pero todo puede penetrarlo. Y el Señor dice, mis ojos son como una llama de fuego.
Algo que siempre el ser humano quiere hacer es poner una barrera, ¿verdad? Y decir, quiero nada más que veas esto de mí, ¿verdad? De hecho, digamos, la forma como nos vestimos, la forma como hablamos, la forma como nos comportamos, de alguna forma es una careta, es una máscara, porque en el interior nosotros sabemos cómo somos o quiénes somos. Pero aquí el Señor dice, yo te conozco. Yo voy más profundo de lo que incluso la gente pueda decir de lo que tú eres. Yo sé quién eres tú. Yo te conozco, ¿verdad? Él discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones y no solamente ve las acciones. ¿Saben qué pasaba en la Edad Media? La gente se dedicaba a muchas obras, así como también en la actualidad, ¿verdad? Mucha gente se dedica a las obras porque piensan que las obras los van a salvar. Pero saben que hay muchas obras que se hacen no con el propósito de glorificar a Dios. Aun si se hicieran para salvación, ese es un propósito equivocado y repugnante. Fíjense lo que estoy diciendo, repugnante delante de Dios. ¿Qué dice el Señor? Vuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo mejor que el ser humano pueda hacer para salvarse, para Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque solamente la preciosa sangre de Cristo Jesús puede lavar nuestros pecados. Porque las obras que se hacen para salvación siempre tienen una mala intención, ¿verdad? De tratar de salvarnos nosotros y hacer a un lado la salvación que viene a través de Cristo Jesús. No, yo soy muy bueno. Yo soy tan bueno que ni siquiera necesito un salvador. Veme, qué bueno soy. No necesito arrepentirme de nada porque yo soy bueno. ¿Se dan cuenta el engaño? Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, ¿verdad? Le dice, yo te conozco. Y para mí, ¿verdad? Importa lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus pensamientos y no solamente lo que haces a la vista de las personas. ¿Saben que el pecado en el Antiguo Testamento era castigado por las cosas físicas que hacían las personas? Pero en el Nuevo Testamento el pecado aún está sin que la persona haya hecho nada, pero si sus pensamientos son impuros, si sus maquinaciones son impuras, si su codicia está en su corazón, hay pecado. Y ese pecado lo puede llevar al infierno. Por eso no debemos solamente confiarnos de lo que la gente ve, sino cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque es a Él a quien vamos a darle cuentas. Fíjense que dice que sus pies eran como bronce pulido, como bronce bruñido, ¿verdad? El bronce representa, es un metal más duro que el hierro. Representa esa firmeza con la cual el Señor Jesucristo está marcándonos un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú sigues el camino de Jesús, tú puedes tener la seguridad de que no te vas a perder y que vas a llegar al destino que Dios quiere, que es un destino de bendición, es un destino de gozo, es un destino de éxito en los caminos de Dios. También el bronce representa juicio. Si Jesús no hubiera venido, no habría forma de condenar al mundo, ¿verdad? Pero como el Señor Jesucristo vino y Él trajo la salvación, ahora todo aquel que se pierda es por su propia decisión, porque Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, proveyeron un camino para salvación. Dicen por ahí, ¿verdad? Esa historia, ¿verdad? Yo creo que es una historia ficticia de una persona que estaba pidiendo auxilio, ¿verdad? Y pedía a Dios, ayúdame, ¿verdad? Se estaba ahogando y Dios le manda pues una salvavidas, ¿verdad? Y dice, no, pues no. Y luego manda una lanchita, ¿verdad? Y un barco, ¿verdad? Y un buque, ¿verdad? Y ninguno de esos se sube y se ahoga. Y llegando al cielo, ¿verdad? Dice, Señor, pues es que, ¿por qué no viniste a salvarme? Pues, ¿cómo no? Te envié cuatro vehículos para que te salvaras.
La gente hoy en día se pierde, como en el pasado, ¿verdad? Después de que vino nuestro Señor Jesucristo, pero se pierde por decisión propia. La Biblia es un libro que está disponible, excepto en algunas cuantas tribus, ¿verdad? En algunas tribus, pero la Biblia es un libro que está disponible en todos los idiomas. Y es un libro en el cual Dios nos habla y nos dice quién es Él y qué es lo que Él busca de nosotros y cómo podemos nosotros llegar a la salvación a través de Cristo Jesús. Bien, vamos a la siguiente. El Señor después hace un reconocimiento y en el versículo 19 dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas. ¿No todo es reprensión? El Señor lleva cuenta también de las cosas buenas que hemos hecho, no para salvación, sino para gloria de su nombre. Jesús, ¿verdad? Nos dice, no te preocupes, si la gente no te reconoce, para mí está anotado. ¿Recuerdan que hablábamos la otra vez de un personaje llamado Antipas? Un mártir del cual no se sabe nada, pero sin embargo el Señor Jesucristo habla de él y da buen testimonio. Dice, mi siervo fiel. Antipas, mi siervo fiel. A lo mejor en este mundo, ¿verdad? No figuras para nada, pero si tú trabajas para Cristo Jesús, para su obra, de cierto, tú tienes tu recompensa en el cielo. ¿Qué pasa cuando buscamos fama en el servicio a Dios? Perdemos nuestra recompensa. Si Cristo Jesús nos iba a dar una recompensa al momento en que nosotros lo publicamos, es que miren, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, estamos perdiendo la recompensa. Ya no tiene Dios que premiarnos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ya buscamos que el mundo nos diera su aprobación, ¿verdad? Y nos diera pues sí, su visto bueno. La benignidad se manifiesta ¿de qué formas? 4 formas. El amor hacia los hermanos, ¿verdad? Si tú realmente quieres ser una persona de Dios, tienes que amar al pueblo de Dios. Tienes que servirlo. Un servicio sin fe no es un verdadero servicio. Lo tienes que hacer porque crees en Cristo Jesús, porque sabes que Él es tu Salvador, ¿verdad? Y esa fe, ¿qué nos va a hacer? Nos va a impulsar a seguir fielmente el camino de Cristo Jesús. Por otro lado, ¿verdad? El servicio es una respuesta de gratitud hacia Dios. Aquí vamos a ver una cita. Vamos a buscar, les invito, 2 de Corintios 5, 14 al 15. Dice lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que el amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos motiva, nos empuja. ¿A qué nos empuja? Nos empuja a hacer lo mismo que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Lo dio todo por amor, lo dio para nosotros y para la humanidad. Si Él murió, dice, luego los demás que creen en Él, por esa actitud también van a morir, ¿verdad? Y no estoy hablando de muerte, aunque puede aplicarse, ¿verdad? De muerte física, sino estoy hablando de morir a tu carne. Decir, yo ya no voy a vivir para mis placeres, yo voy a vivir para servir a Dios y a su pueblo. La gente que entonces toma la misma actitud de Cristo Jesús, de tomar su cruz y seguir y seguirle y servir, esa gente, ¿verdad? Tiene esta recompensa, ¿verdad?
Bien, también a esta iglesia se le dice que mejora, que hay una mejora, ¿verdad? Que en su servicio cada vez tiene un perfeccionamiento, una mayor dedicación a la obra de Dios en cada acción que hace. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tienes negocio? ¿Verdad? Estudias, trabajas, estás en la política, ¿verdad? Eres obrero, eres ama de casa. Lo que sea que tú hagas, ¿te gusta lo que haces? Si te gusta lo que haces, lo vas a hacer con pasión. ¿Y qué significa hacerlo con pasión? Si das clases, las vas a preparar bien. Si vas a chambear, vas a trabajar todas tus horas bien, ¿verdad? Si tienes negocio, vas a darle a los clientes lo mejor. Eso es trabajar, ¿verdad? Buscar el perfeccionamiento. Y en la obra de Dios es lo mismo. Él nos va a premiar si le echamos ganas y cada vez hacemos las cosas que hacemos para Dios mejor. Vamos a la siguiente. Sin embargo, viene dos quejas. A ver, esta es la primera queja que el Señor Jesús le da a la iglesia de Teatira. Tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Por un lado hay un pueblo de Dios que Cristo Jesús lo aprueba y dice, bien, lo estás haciendo bien, estás buscando el perfeccionamiento, estás viviendo en santidad, me estás honrando, estás sirviéndome porque estás sirviendo a mi pueblo. Pero hay una profetisa, hay una líder que está llevando al pueblo al pecado. Está llevando al pueblo por una doctrina equivocada. Y dice ahí que era tolerada. Se le estaba permitiendo tomar esa autoridad. Si lo vemos históricamente, lo que antes era una genuina devoción a Cristo Jesús, a sus enseñanzas, de pronto esa devoción se dedicó ¿a qué? A imágenes. Ya no se adoraba a Cristo Jesús, ahora se adoraba un crucifijo, ahora se adoraba una imagen. Los santos que antes dieron testimonio de Jesús, ahora eran adorados equivocadamente. ¿A quién es a quien debemos adorar solamente? A Dios. Los objetos que fueron de Cristo Jesús, de los apóstoles, de los fieles, ¿verdad? Del primero, segundo, tercer siglo, se convirtieron en reliquias. ¿Qué son reliquias? Son esos objetos, ¿verdad? Lo que llaman el sudario, las astillas del crucifijo de Cristo, la corona de espinas, el manto de quién sabe quién, ¿verdad? De la Virgen María, etcétera. Hay una serie de objetos que se consideran sagrados y que les imparten según propiedades milagrosas. Entonces, en vez de adorar a Cristo, ahora la gente adoraba objetos y adoraba reliquias. De una forma sutil, la iglesia se fue desviando del camino verdadero para irse hacia la idolatría. De hecho, en la actualidad todas hacen peregrinaciones, ¿verdad? Y la gente va porque el santito fulano de tal, pues le hace según un milagrito, ¿verdad? Son tradiciones que parten desde aquel entonces en el cual la iglesia se empieza a desviar por Jezabel, ¿verdad? Jezabel no es, representa una mujer del Antiguo Testamento. ¿Quién era Jezabel? Bueno, era esposa del rey Acab. ¿Qué hizo ella? Ella dominaba con autoridad idolátrica. ¿De quién era adoradora ella? Ándeles, ahora sí se las puse. Baal, muy bien, por allá ya contestaron. De Baal, ¿cuántos profetas de Baal había cuando Elías confrontó a esos profetas? ¿Cuántos había? 400. ¿Y de Jehová cuántos profetas había? Uno, porque los demás estaban escondidos.
tenían amenaza de muerte. ¿Y qué hizo Elías? Convocó a todo Israel y dijo: ¿hasta cuándo ustedes estarán en dos pensamientos? ¿O seguimos a Baal o seguimos a Jehová? ¿A quién seguiremos? ¿Quién será el verdadero Dios? Y les dijo: vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, 400 sacerdotes, traigan, ¿verdad? Un animal, sacrifíquenlo, ¿verdad? Y pídanle a su Dios que responda con fuego y que ese holocausto sea consumido. Y yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esos 400 sacerdotes estuvieron desde la mañana danzando a su Dios y clamando: Baal, respóndenos con fuego. Y ya estaba el animal sobre el altar, ¿verdad? Estaba la leña. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía. Estaban tan desesperados que ¿saben qué hicieron? Se hicieron cortadas en la piel, para que saliera sangre a chorros, ¿verdad? Y que Baal viera cómo ellos se estaban desangrando, para que Baal tuviera compasión de ellos. Y Baal les respondió: nada. Porque como decía, ¿verdad? El pasaje que vimos en el tiempo de oración, que los dioses que no son dioses en este mundo perezcan, porque no son dioses. Es Satanás que engaña a las personas para que no sigan el camino verdadero, al verdadero Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces Elías acomoda el altar, pone la leña, pone el animal sobre el altar y dice: vayan y traigan cántaros de agua, échenlos sobre el altar. Y se mojó toda la madera. Vayan otra vez y traen más agua y se la echan. Y después él empieza a invocar a Dios, ¿verdad? Y dice: Señor, demuéstrales que esto, lo que estoy haciendo, no es por mi cuenta. Tú me lo ordenaste. Y en ese momento cae del cielo fuego y no solamente consumió el altar, ¿verdad? No solamente consumió el animal y la leña, sino que las piedras desaparecieron. Fue consumido todo. Imagínense qué fuego tan tremendo fue el que cayó del cielo, que dio un testimonio de que Dios era verdadero. Y entonces, ¿qué dijo el pueblo? Empezó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y saben qué dijo el profeta? Préndanme a los 400 sacerdotes de Baal. Y se los llevó y acabaron con ellos. Y el rey Acab, viendo todo eso, en vez de decir Jehová es Dios, ¿verdad? Fue con Jezabel y dice: ¿qué crees que hizo el tal profeta? Mató a tus sacerdotes. Y esta dijo: bueno, pues mejor que corra. Y le mandó mensajeros, ¿verdad? Así como le hiciste a uno de estos, ¿verdad? Mañana, ¿verdad? Si tú no huyes, mañana tú vas a tener el mismo destino. Mujer que diríamos en la actualidad aquí en México, con pantalonzotes. ¿Verdad? ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? Si una mujer poderosa te dice: mañana si no corres, te voy a enviar a que te maten. ¿Sabes qué hizo Elías? Corrió. El gran profeta, ¿verdad? Y no es porque quiera minimizarlo. Quiero decirles que los siervos de Dios son de carne y hueso. También tienen sus momentos de debilidad. Pero esta mujer, que tenía una influencia poderosa, ¿verdad? Pudo atemorizar al profeta, ¿verdad? Para que él huyera, ¿verdad? Ella dominaba acá, ¿verdad? Con placeres, ¿verdad? En una ocasión, Acab quería una viña que estaba cerca de su palacio, pero Nabot no se la quiso dar. Dijo: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Se regresó a su casa triste acá porque pues dijo: no, pues, soy el rey, pero no puedo hacer nada. Y esta mujer dijo: ¿por qué estás triste?
No, es que el tal Nabot no me quiso vender su esa y yo le dije que le iba a dar una mejor y no quiso. Ay, no te preocupes, mi amorcito. Mañana yo te la voy a tener lista. Agarra el anillo, escribe unas cartas y le dice a los ancianos, mañana ustedes van a hacer esto con este hombre, ¿verdad? Le van a levantar falsos testigos, van a decir que él habló blasfemia contra Dios y lo van a matar. Le envió esas cartas en nombre del rey. Y entonces, ¿qué hicieron los ancianos? Cayeron en corrupción. Tuvieron temor de esa mujer. Mataron a ese hombre que era un hombre inocente. Y después ya le avisa a su esposo, vente, vamos a que recibas ya puedes ir a tomar tu heredad. Ya, ese hombre ya no existe, está muerto. Ya iba él bien contento, ¿verdad? Dijo, ahora sí, ya voy a tener esa heredad para mí. Entonces vemos cómo esta mujer, Acab no era un santito, pero sin embargo, Jezabel hacía que Acab fuera muy malo. Eso es lo que hace Jezabel, ¿sabes? La Jezabel espiritual hace que el cristiano se aparte de los caminos de Dios sutilmente y después lo sumerge en un mundo de maldad, ¿verdad? Ella controló a líderes, controló a ancianos, gobernantes, sometió a temor a los profetas de Dios, incluyendo a Elías. Pecados similares a la estrategia de Balaam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que ella los llevaba a fornicar, ¿verdad? ¿Cuál fue la estrategia de Balaam para que el pueblo de Dios pudiese ser maldecido y pudiera ser derrotado? Los llevó a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. ¿Qué hacía Jezabel? Lo mismo. Pero hay una diferencia. Mientras Balaam lo presenta como una tentación, algo que es malo, pero sin embargo, por causa de la carne, la gente cede, Jezabel lo presenta justificado. Eso no es malo, es bueno. La Biblia lo dice. Hay muchas doctrinas en la actualidad falsas que le permiten a los hombres, sacerdotes de alto rango, tener relaciones ilícitas y cometer todo tipo de pecados y no les pasa nada. No les pasa nada, aparentemente, porque ante el juicio de Dios nadie se va a escapar. Pero pueden burlar la ley y pueden burlar su iglesia. ¿Por qué? Porque Jezabel les ha engañado, ¿verdad? Y tomando equivocadamente versículos y pasajes de la Biblia, algunos, ¿verdad? Dicen que pueden tener varias esposas. Otros dicen, ¿verdad? Que al momento, ¿verdad? Perdón por lo que voy a decir, pero cuando tienen relaciones con alguna mujer o con alguna señorita, con una jovencita, la están santificando. Fíjense qué tipo de aberraciones tan tremendas. Y todo eso lo basan en la palabra de Dios. Porque dice la palabra que en el último tiempo mucha gente va a escuchar, incluso esos líderes de alto rango, espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios. Eso fue para la iglesia de Teatira, pero eso persiste hoy. En la actualidad mucha gente, ¿verdad?, vive una vida de pecado porque es lo que le conviene. Bien, vamos más adelante. Por lo tanto, el Señor Jesucristo trae un anuncio. Dice, le di tiempo, está hablando de Jezabel, para que se arrepintiera. O sea, quiere decir que también había una Jezabel espiritual en la iglesia, que era una profetisa, que estaba enseñando la palabra de Dios, que estaba trayendo profecía, pero estaba llevando a los siervos de Dios al pecado. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona.
y le daré a cada uno de ustedes según lo que merezcan. Vamos a ver una cita que está en 1 Corintios 6, 9 al 10. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios grande en misericordia, es un Dios paciente, pero también es un Dios justo. 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿A los mundanos? ¿A la gente que no conoce a Cristo? No, le está hablando a los cristianos. Y le dice a los cristianos, no se equivoquen. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Una poca de levadura leuda toda la masa. Entonces, Dios, Jesucristo le estaba hablando a esta mujer, arrepiéntete de tus pecados. No quiso arrepentirse y la gente que estaba involucrada con ella tampoco quiso arrepentirse. Por lo tanto, Jesucristo trae un juicio. Dice, yo la voy a arrojar en cama. ¿Qué significa eso, verdad? Gente que cae en enfermedad e incluso llega a la muerte por un juicio de Dios. Hay gente cristiana que no debería estar enferma, pero sin embargo, como producto de pecados no confesados, de cosas del pasado, viven en enfermedad. Y gente incluso que llega a la muerte por causa de eso. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. Y a veces, ¿saben? El Señor prefiere llevarse a la persona que es cristiana antes de que se corrompa más, porque tal vez todavía tenga oportunidad de salvación, ¿verdad? La iglesia también será juzgada. Aquí lo vemos claramente. El juicio no está viniendo primeramente al mundo, está empezando por la iglesia. Y 1 Pedro 4 del 15 al 18, vamos a verlo, nos habla precisamente de esto. A veces como iglesia pensamos, no, pues yo ya la libré, yo estoy mejor que los demás. No, tenemos una mayor responsabilidad porque nosotros sí sabemos, ¿verdad? Y saber y no hacer tiene más responsabilidad que no hacer por no saber. Bien, 1 Pedro 4, 15 al 18 dice lo siguiente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso viene el juicio también sobre la iglesia de Teatira y sobre la iglesia en la actualidad. Si es que no nos arrepentimos de los pecados de Jezabel, ¿cómo es que yo puedo estar involucrado con Jezabel? Cuando toleramos doctrinas, cuando toleramos cosas que justifican nuestra conducta, pero no están de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí estamos coqueteando con Jezabel. Debemos decir, el pecado es pecado. Y debemos decir, no al pecado. Bien, vamos a la siguiente. Versículo 24 dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira,
los que no han seguido esa falsa enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál? La de Jezabel, ¿verdad? Las verdades más profundas, como ellos las llaman, y que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré más. Entonces en la iglesia hay dos grupos. El grupo que permanece santo y que resiste las doctrinas de Jezabel, y el grupo que prefiere satisfacer su carne y justificarla con las doctrinas de Jezabel. Y el Señor dice, ¿verdad?, que esas personas que están de acuerdo con Jezabel van a ser llevadas a profundidades. ¿Mm? ¿Cómo es esto? Gente, cristianos, maestros, predicadores, profetas, que traen enseñanzas supuestamente de una mayor revelación, que lo que hacen, en vez de llevar a la gente a un arrepentimiento y a seguir a Cristo, empiezan a desviarlos por otros caminos. ¿Por qué la gente busca profundizar en Satanás? ¿Te has preguntado alguna vez? Cuando dicen, aquí se lee el tarot, ¿verdad? Aquí se hace un trabajito, aquí te bañamos, ¿verdad?, con jabón de quién sabe qué. No solamente para que huelas rico, sino para que se te peguen las moscas. La gente busca dinero, la gente busca arreglar su vida, la gente busca placeres. Por eso no recurren a Dios, porque Dios siempre te va a llevar al arrepentimiento. Y los hechizos, los brujos, los trabajitos, no te van a pedir que te arrepientas. Y sí te van a dar, aparentemente, lo que tú buscas. ¿A precio de qué? De tu alma, de tu salvación. Profundidades de Satanás son esas doctrinas no cristianas, y en aquel tiempo había unos que se llamaban ofitas, ¿verdad? Y otros, los gnósticos, que ellos decían conocer las cosas profundas de Satanás, ¿verdad? Para que la gente pudiera tener más poder. Si eres un político, ¿verdad?, pues necesitas poder, ¿verdad? Si de alguna forma tienes una deuda, pues a lo mejor necesitas dinero, ¿verdad? Si de alguna forma la vida no te satisface, pues vas a buscar placeres, pero no en Dios. A veces los cristianos caen en el error de profundizar en las cosas de Satanás, porque al involucrarte en la guerra espiritual, que es una guerra, en un momento dado surge una curiosidad. Ah, no, pues yo estuve orando por esta persona, estuve liberando y el demonio me dijo que había venido, ¿verdad? Y que traía unos 6 más con él y que estaban en el desierto. Y me encuentro un libro de hechicería, ¿verdad? O me encuentro un libro de brujería y lo empiezo a leer. Yo he visto, ¿verdad?, en casas de pastores, libros que son libros de las tinieblas. Claro que dicen ellos, es que esto es solamente para consulta. Esto no lo debe leer nadie más que yo, ¿verdad? Porque yo estoy consultando para poder profundizar en el terreno de las tinieblas y saber cómo atacar a Satanás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el Espíritu Santo es suficiente para guiarnos en la guerra espiritual. Nosotros no tenemos por qué investigar cómo hacen los hechizos, cómo se juntan los brujos, cuándo ayunan, cómo ayunan. No tenemos por qué meternos en esas cosas. Pero sí tenemos que estar atentos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir, es el momento de esto y hazlo así. Cuando nos metemos en el terreno de las tinieblas, ¿qué puede pasar? Nos contaminamos. E incluso el diablo va a tratar de envolvernos y reclutarnos para su reino. Hay mucha gente, siervos de Dios, que al principio comenzaron bien, pero ahora su doctrina está desviada. Y por lo tanto, todas esas ovejas están desviadas. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos todos una gran responsabilidad. No debemos meternos en los terrenos de Satanás, en el sentido de buscar por curiosidad o por conocimiento, por lo que ustedes quieran, profundizar
en las cosas de Satanás. Tenemos que profundizar ¿en qué? En las cosas de Dios, en lo que es santo. Dice la palabra, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Pero dice, ni aún se platiquen entre ustedes cosas que no convienen, necedades, truanerías. Oye, déjame contarte, hermano, que fíjate que me enteré que esto y esto, y empieza a contar una cosa que es fea, que es perversa, y es más, hasta puede caer en tentación. El diablo es muy astuto, ¿verdad? Y debemos cuidar nuestra vida porque Jezabel es astuta y va a tratar de llevarnos a las profundidades. ¿Qué dice en el libro de Eclesiastés de la mujer que es ramera? Dice que su cama, su habitación, ¿a dónde conduce? Dice que es como una resbaladilla que lleva hasta el Seol. Espiritualmente también sucede eso. Cuando tú toleras una doctrina que está fuera, ¿verdad?, de las cosas de Dios, estás en un peligro. Nosotros, ¿verdad?, a veces hemos tenido que dejar ciertas iglesias porque no creen las cosas como vienen en la Biblia. Cuando tú llegas a esa iglesia dices, pues qué bonito, qué bien alaban, ¿verdad? Qué bien se escucha la palabra. Pero al tiempo, cuando tú estás en esa iglesia, te vas dando cuenta que hay doctrinas que están equivocadas. Y habrá gente que diga, bueno, es que tienen unos pequeños errorcitos doctrinales, pero aquí me gusta. ¿Qué puede pasar? Más adelante te puedes envolver y cada vez las tinieblas pueden ir entrando más en tu vida. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la Tiatira histórica? ¿Verdad? Es la condición del cristianismo entre el 538 y el 1565, la Edad Media, ¿verdad? Y vemos que ahí el peligro ahora no provenía de afuera, ya no eran perseguidos, ahora el peligro provenía de adentro. Porque la gente que se decían que eran sacerdotes de Dios, habían reemplazado la Biblia por la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que el hombre dice que se debe hacer. Eso es una tradición. ¿Y qué es la palabra de Dios? Lo que Dios dice que se debe hacer. La gente hoy piensa que siguiendo las tradiciones de una iglesia se va a salvar. Y eso es falso. La gente se va a salvar cuando conozca la palabra de Dios y obedezca lo que Dios dice. Eso sucedió en aquel tiempo. Fue el momento en el cual gradualmente fueron cambiando en la enseñanza de la palabra de Dios por enseñanza de tradiciones. Y vean que hay iglesias, ¿verdad?, que tienen, pues en tal fecha se tiene que festejar esto, y en tal fecha es el santito fulano, y en tal fecha es la celebración de esto, y muchas tradiciones. Pero la gente vive en pecado, y la gente está perdida. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Los que no aceptaban las influencias corruptoras, ¿verdad?, de adorar a las reliquias, en vez de adorar a Cristo, sino más bien ahora, en vez, ¿verdad?, de que a Cristo se le buscara, se le buscaba un hombre que decía ser el representante de Cristo en la tierra, ¿verdad? Cristo no necesita representante porque Él está en espíritu, a través del Espíritu Santo en su iglesia. Él no necesita un representante. Y las obras, ¿verdad?, que se consideraban como medios de salvación, eran lo que mantenían a la gente pensando que era salva. Bueno, sí hice algo malo, pero también hice cosas buenas. Entonces, por lo tanto, malo y bueno, pues ya entró al cielo. Mentira. ¿Cuáles son las recompensas? Vamos a la siguiente. Versículo 25 al 27. El Señor le dice a la iglesia de Tiatira, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. El Señor Jesucristo exhorta a esta iglesia y nos exhorta a nosotros. Sigue haciendo lo bueno. Sigue haciendo lo bueno. Pero es que la gente a mi alrededor, todos hacen mal, todos son corruptos, todos hacen trampa, todos roban en la balanza, todos le roban al cliente.
Todos mienten. Pero ¿cuál es el mensaje de Cristo para nosotros? Tú haz lo bueno. Que no te importe lo que hagan los demás. Tú haz lo bueno porque yo te estoy viendo. Yo soy el que te voy a recompensar. ¿Cómo hacer el bien? Con amor hacia Dios y hacia las personas, con fe, sabiendo que sí hay una recompensa y sirviendo. Porque una persona no puede decir, yo estoy bien con Dios si no sirve a los demás. Tienes que servir a tu familia primeramente. Tienes que servir a tu iglesia. Tienes que servir a la gente que está afuera, que no conocen de Dios. Esa es nuestra misión. ¿Qué va a suceder con aquellas personas que sean fieles, que seamos fieles? Dice que tú vas a gobernar en el milenio con Cristo Jesús. Él te va a dar autoridad sobre naciones. Dice que incluso vamos a juzgar ángeles. ¿Por qué? Porque tú ya aprendiste, en el camino aprendiste justicia, aprendiste obediencia y por lo tanto tienes ya capacidad para poder juzgar en el reino de Cristo. Se les mostrará la verdad a todas las naciones. Sin embargo, quiero decirles, habrá naciones que aún sabiendo y viendo a Cristo Jesús y sabiendo que Él es la verdad, se van a negar a adorarle. Esas son las que van a ser quebradas con vara de hierro. Seguimos adelante, versículos 28 al 29. Continúa con las recompensas que nos está hablando el Señor Jesús. Dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Quieres tener autoridad en lo que haces? ¿Autoridad en tu trabajo? ¿Autoridad en tu casa? ¿Autoridad en todo sentido, incluso política? Tenemos que someternos a Dios. Porque Dios es el que levanta. Vemos un Daniel, vemos un vemos un Daniel un José, gracias, ¿verdad? Vemos un Nehemías, 3 líderes políticos que no negaron a su Dios, que con valor, aún en contra de toda la corriente, ellos testificaban que había un Dios verdadero. ¿Qué hizo Dios? Los puso en alto. Los atacaron, sí. Quisieron matarlos, les tendieron trampas, sí. Pero sabes que Dios los libró y los puso en alto. Pero debemos tener el valor para pararnos y decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo no entro en la corrupción, yo creo en la verdad, creo en la justicia, creo en un Dios que está mirando a todos y Él va a dar una recompensa buena o mala según sus acciones. Creo en un Dios que es amoroso, un Dios verdadero, un Dios que dio su vida para salvar a todos los pecadores y te puede salvar a ti si tú te reconoces pecador. La obediencia va a conducir a que nosotros tengamos autoridad. ¿Cuál va a ser la recompensa aparte de esa autoridad? Dice, yo le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús mismo. Él es la estrella de la mañana. Él es quien trajo un nuevo amanecer a todo el mundo. El mundo estaba sumido en tinieblas. Estaba completamente bajo el poder y la autoridad de las tinieblas. Pero cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz,
ese poder le fue quitado a Satanás. Porque la luz vino al mundo y las tinieblas se están disipando. Amén. Él es la estrella de la mañana. Es el nuevo amanecer que vino a toda la humanidad. ¿Quién era Luzbel? Era un lucero de la mañana. Una imitación, ¿verdad? Pero realmente la luz de Cristo viene y vence a ese lucero que quiso venir a engañar, ¿verdad? Y que aún está tratando de engañar a las naciones, ¿verdad? Es Cristo Jesús, esa luz, es esa estrella de la mañana que nosotros recibimos y también nos convertimos en luz para otras personas. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos guarde de toda influencia de esta mujer Jezabel. Tú y yo estamos siguiendo el camino del Señor, gloria a Dios. Pero ahora es tiempo en el cual debemos rectificar y buscar que nuestra vida no sea parte de sus caminos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Podemos entender, Señor, a través de ella, cómo tu iglesia históricamente se desvió de una sincera adoración hacia los ídolos, hacia las reliquias, hacia las imágenes. Cómo todo lo que era, Señor, para rendirte a ti culto y honor, de pronto fue dado a los hombres que se constituyeron como dioses y como autoridades en lugar tuyo. Somos tus hijos, Señor, somos tus siervos. Tú eres la autoridad, Señor, en esta iglesia. Tú eres la autoridad de nuestra familia, en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seamos librados de toda influencia, Señor. Todo aquello, Señor, que nos quiera llevar a un protagonismo, robarnos tu gloria, Señor, guárdanos. Las tinieblas, Señor, están en este mundo. Y Satanás sutilmente quiere, por medio de filosofías, por medio de las redes sociales, atrapar a las personas y llevarlos a sus senderos tenebrosos de sensualidad, senderos de autojustificación, senderos de impunidad ante las personas. De tal forma, Señor, que la gente encuentra justificación a sus pecados en otras personas que publican las cosas que hacen, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guarde, Señor, de toda la influencia de este mundo. Porque Jezabel quiere contaminar a tus siervos. Y una vez que los siervos son contaminados, pierden la autoridad delante de ti y ella toma poder y control sobre sus vidas. Y de esa forma, Señor, como lo vemos en este pasaje, les lleva cada vez más y más a senderos oscuros, hasta sumirlos en las profundidades y en la perdición de Satanás. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, porque es el último tiempo. Como dices en este pasaje, Señor, lo que tenemos, que lo retengamos hasta tu venida. No permita, Señor, que nos apartemos. Que nuestros ojos estén puestos en esta recompensa, Señor. Mientras Jezabel y los poderes de las tinieblas quieren ejercer poder sobre nuestras vidas, tú nos prometes que si somos fieles, nosotros somos los que vamos a gobernar sobre naciones y vamos a juzgar sobre ellas, Señor. Gracias te damos, Señor. Mientras las tinieblas quieren venir e inundar este mundo y nuestras vidas,
Tú nos prometes darnos la estrella de la mañana, que eres tú mismo, Señor Jesús. La luz que alumbra a todo hombre, la luz verdadera, la luz que disipa todas tinieblas. Vamos a recibirla, Señor, como estás ahora en nosotros, pero vamos a recibir esa luz esplendorosa y plena, Señor, al estar en tu presencia. Llénanos con esa luz, Señor, en este tiempo, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer luz, Señor, en medio de estas tinieblas. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda saber que hay un Dios santo, porque nosotros somos santos. Que pueda saber que hay un Dios verdadero, porque nosotros somos verdaderos. Que sepa que hay un Dios poderoso, porque nuestra oración es contestada. Y hay poder, Señor, que fluye a través de nuestras palabras, de nuestras manos, de nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen testimonio para este mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios. Bien. La otra semana, bueno, tenemos 2 cumpleaños.